Ya estamos directo en Facebook. Hola, ¿qué tal? Buen inicio de año. Hoy estamos con la primera plática del Seminario del Departamento de Física del año y vamos a presentar a la doctora Citlali Sánchez Aque del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM con la plática Fabricación de nanoestructuras con pulsos láser de nanosegundos. Entonces, te escuchamos, Citlali. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a las organizadoras de este seminario de la Facultad de Ciencias, que es la facultad en la que estudié, entonces estoy muy contenta de poder dar este seminario acá. Bueno, entonces, pues voy a arrancar para que al final podamos tener un tiempito para poder responder preguntas. Y bueno, justo como amablemente me presentaron, voy a hablar de un tema de fabricación de nanoestructuras con pulsos, con láseres pulsados. Pues la mayoría es un trabajo principalmente de índole experimental y bueno, los experimentos se realizaron en conjunto con mi grupo de investigación, que al final muestro unas fotos con ellos, en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, que está en Ciudad Universitaria, y que en particular pues trabajo en conjunto con el grupo de fotofísica y películas delgadas del Departamento de Micro y Nanotecnologías. Entonces, bueno, pues hay diferentes aproximaciones, diferentes métodos para hacer materiales de dimensiones nanométricas utilizando láseres. Entonces acá pongo varios ejemplos de los más conocidos. En la columna de la izquierda pongo algunos ejemplos de cómo se producen nanopartículas utilizando láseres pulsados mediante una técnica que se conoce como ablación láser. Ablación significa remoción. Entonces, en esta técnica de lo que se trata es de remover material utilizando láseres pulsados y pues hay varias configuraciones. Una es dentro de líquidos, en donde como pueden ver acá en la figura, pues para un material que se sumerge dentro de un líquido, se hacen incidir los pulsos láser y se remueve material de la superficie en forma de átomos o moléculas que forman nanopartículas que quedan en el líquido y esto es un coloide. Otra forma de hacerlos por la misma técnica es repetir el mismo experimento, pero en una cámara de vacío o en una cámara a baja presión, en donde pues nuevamente tenemos un material, el cual incide el láser y se remueven átomos y moléculas que se condensan para formar nanopartículas. Entonces, bueno, estas son técnicas ya muy conocidas, estudiadas desde los 80, y pues tienen varias ventajas para poder producir nanopartículas. En la columna de la derecha muestro otros ejemplos de estructuración de superficies que son más conocidos y que son más intuitivos, que consisten básicamente en modificar la superficie al hacer incidir un láser pues, con diferentes características. Uno de ellos es este primer ejemplo, en donde se pueden producir estos pequeños canales del orden de cientos de nanómetros, esto es por abajo del límite de difracción. Y otro, por supuesto, es si hablamos de fusión de material en la superficie, pues podemos tener este tipo de estructuras que, bueno, estas sí son grandes, ¿no? Estos son más bien microestructuración de superficies. Entonces, bueno, estos dos métodos son bastante conocidos. Este de acá abajo a la derecha, pues incluso se utiliza en la industria, es bastante fácil de utilizarse, siendo que las otras son técnicas pues más sofisticadas, más costosas y con desventajas frente a otras. Pero bueno, el tema que voy a exponer en esta plática es una aproximación un poco diferente para producir nanopartículas y para estructurar superficies. Esto es para modificar la superficie de materiales. En donde
una primera parte, una primera aproximación es para producir nanopartículas metálicas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, parte de un primer paso, que es depositar un recubrimiento, una película muy, muy delgada de un material metálico, como se ve acá en color dorado, sobre un substrato que puede ser pues de diferentes materiales, ¿no? Mostraré muchos ejemplos que hacemos en vidrio, pero por supuesto un interés importante para este tipo de aplicaciones es hacerlo sobre polímeros que son substratos flexibles. Bueno, una vez que tenemos esta película depositada, pues al hacer la irradiación con el láser, como se muestra en esta caricatura, acá está el láser, pues se producen las nanopartículas ahí donde va pasando el láser. Por supuesto, esto depende de varias condiciones que voy a explicar un poco más adelante. Este es un ejemplo, una imagen de microscopía de barrido electrónico de cómo quedan las nanopartículas esféricas, en este caso de oro. Este es un ejemplo de nanopartículas de oro que fueron producidas sobre al irradiar una película de oro de 40 nanómetros de espesor sobre vidrio, sobre un portaobjetos de microscopio, con 10 pulsos láser de una longitud de onda de 355 nanómetros, 8 nanosegundos, y bueno, este es el tipo de resultados. ¿Qué ventajas puede tener producir las nanopartículas mediante esta técnica? Bueno, uno es que ahora estas nanopartículas pues van a tener la composición de la película metálica. Eso quiere decir que pueden ser de una gran pureza. Y que si esta película metálica es de alguna aleación o de alguna composición especial, pues las nanopartículas van a heredar esa composición. Otra ventaja es que mediante esta técnica no se daña el substrato, bajo ciertas condiciones, no se daña el substrato, o sea, lo que está abajo de la película delgada. Y eso puede servir, como les decía yo, para producir nanopartículas sobre materiales flexibles. Bueno, que las nanopartículas en este caso se quedan adheridas a lo que sea que está abajo, al substrato. También puede servir dependiendo si queremos hacer un sensor o si queremos hacer un dispositivo en donde las nanopartículas deban permanecer adheridas a su substrato. Y bueno, que se puede hacer en áreas muy grandes. Y esto, la gran ventaja que tiene es que, bueno, se puede escalar a otro tipo de producción masiva. Entre las desventajas a la diapositiva anterior que les presentaba es que, bueno, hay una gran la distribución de tamaños de estas nanopartículas es ancha. ¿Esto qué quiere decir? Pues pueden ver acá en la imagen que hay nanopartículas muy pequeñas, que hay unas pues más grandes, y eso puede ser una desventaja para algunas aplicaciones y que en comparación con otro tipo de técnicas, bueno, esta diferencia de tamaños es importante. Y bueno, otro, el efecto de las láser, porque bueno, la caricatura muestra unas láser uniforme irradiando una película metálica, pero en realidad el perfil de haz, que puede ser gaussiano o puede tener un perfil tipo Bessel o un perfil muy irregular, pues va a producir diferentes resultados. Entonces, eso también es una desventaja de la técnica. Ahora bien, una segunda aproximación es, bueno, si ya una vez realizado el primer paso que acabo de mencionar, supongamos que ya tenemos nanopartículas formadas sobre un substrato. Bueno, si volvemos a irradiar con las condiciones adecuadas, lo que podemos producir son perforaciones muy pequeñas en el substrato. Ahora, esto puede ser deseable para algunas cosas, ¿no? En algunas aplicaciones no queremos dañar el substrato abajo, pero para otras aplicaciones puede ser importante hacer estas nanoperforaciones. Y digo nano porque los diámetros de estas perforaciones pueden estar por abajo del límite de difracción óptico. Y otra ventaja es que se puede hacer en materiales transparentes. Esta imagen de microscopía electrónica de barrido que ven acá, pues muestra las perforaciones, los agujeros que hicimos sobre el mismo vidrio, sobre un portaobjetos de microscopio, con las mismas condiciones de la imagen que mostré anteriormente, pero después de 500 pulsos láser. Entonces, bueno, hacer esta estructuración en materiales dieléctricos, por ejemplo en vidrio, puede servir para muchas cosas. Una que puedo mencionar ahora es, por ejemplo, para modificar las propiedades, la mojabilidad de este material, ¿no?
Bueno, entonces puede tener diferentes aplicaciones que también mencionaré un poquito más adelante. Bueno, una vez explicadas estas dos variantes de estos dos resultados de irradiar superficies con láseres, pues entonces voy a platicarles un poco de lo que hacemos en el laboratorio, empezando por la formación de nanopartículas y esta estructuración de las superficies, irradiando películas delgadas y luego ya nanopartículas que fueron producidas por otro método que mencionaré más adelante, que son arreglos periódicos ya ordenados de nanopartículas. Y bueno, si queda tiempo suficiente, platicaré de una aplicación muy particular en la que trabajamos en el laboratorio de esta forma de producir nanopartículas. Bueno, entonces arranquemos por qué hemos hecho respecto a investigación de este tema. Primero quisiera explicar cómo es que se forman estas nanopartículas. Entonces, he dicho que si tenemos un substrato y si tenemos una película muy delgada depositada en este substrato, cuando lo irradiamos con el láser, bueno, pueden pasar diferentes fenómenos, pero el responsable de producir la formación de nanopartículas es que aumentamos la temperatura hasta alcanzar el punto de fusión del metal. Una vez que se alcanza el punto de fusión, pues hay un proceso llamado de wetting, que ahora explico, por el cual se formarán las nanopartículas. Pero entonces, una primera condición es que debemos fundir el material. Y para fundirlo, pues necesitamos alcanzar el punto de fusión del metal y esa temperatura alcanzada pues va a depender de las propiedades ópticas del material, de las propiedades térmicas y por supuesto de cómo es el pulso láser. Entonces, un modelo, el más simple, pues es resolver la ecuación de calor, en donde tenemos acá las variables, las constantes termodinámicas de los materiales, la temperatura, y esta I corresponde a la intensidad del láser, que acá están viendo una forma simplificada que solo depende, en donde la intensidad óptica solo depende de Z, esto es de la altura. Estamos considerando que la componente radial no es importante, y bueno, también dependerá del tiempo porque estamos hablando de láseres pulsados. Esto es que hacemos incidir el láser y este pulso termina, y en particular después de unos nanosegundos. Entonces, bueno, se puede resolver esta ecuación y modelar la temperatura que se alcanza. Pues hay diferentes modos de hacerlo. En particular, ahora en el grupo hay varios estudiantes que están utilizando el software COMSOL para hacer estas modelaciones. Y bueno, saber, depende del material, depende del espesor que tengamos, depende del substrato y del láser, esto es de la duración de pulso, de su longitud de onda y de su perfil, pues cuál es la temperatura que va a alcanzar el metal, para garantizar que si llegamos a fundirlo. Por supuesto, si aumentamos la energía de estos pulsos láser, pues no solo vamos a fundir, sino también evaporar y arrancar material, ¿no? Que ese sería el régimen de lo que se conoce como ablación láser. Pero bueno, supongamos que solamente fundimos esta película. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si tenemos una capa de metal fundido y este tiene una poca adherencia, una mala adherencia al substrato abajo, que eso es, por supuesto, se cumple en películas metálicas sobre vidrios y sobre diferentes materiales dieléctricos, pues entonces este material fundido va a desplazarse y va a buscar la morfología de mínima energía, que corresponde a esferas. Una vez que termina el pulso láser, pues la temperatura decrece y entonces estas esferas formadas se solidifican, se enfrían, se solidifican, formando las nanopartículas. Acá pueden ver ustedes una simulación de la temperatura con este modelito muy fácil que yo les decía, en donde podemos ver que en función del tiempo, la temperatura alcanzada por el metal puede llegar, en este caso, a 1800 Kelvin, y después, cuando termine el pulso láser, pues este material se enfría. Esta simulación no fue hecha por nosotros, acá está la referencia. Y lo interesante de este trabajo es que simulan la temperatura, por ejemplo, para películas de plata sobre un tipo de vidrio o de molibdeno sobre el mismo vidrio.
Y lo que podemos ver es que, bueno, si se alcanza la temperatura de fusión, se forman estas nanopartículas, pero el ángulo de contacto, la morfología de estas nanopartículas, pues cambia porque la interacción entre este metal en fase líquida y el substrato es importante. Entonces, bueno, este modo de producir nanopartículas tendrá, pues no sé, como unos 10 años, como una década. Hay varios estudios que se pueden encontrar, típicamente estudiando películas metálicas muy delgadas, entre 5 y 20 nanómetros, con densidades de energía de láser o fluencias pues menores a 700 milijoules sobre centímetro cuadrado, normalmente con pulsos de nanosegundos y con diferentes número de pulsos, ¿no? Algo que muy importante es que la mayoría de estos trabajos, tanto de índole teórica como experimental, suponen que no hay evaporación del metal, sino que solamente se llega a la fusión de la película. Y bueno, acá muestro algunos ejemplos de cómo se ve en microscopía electrónica la superficie de una película antes de irradiar y después de ser irradiada, pues tenemos la formación de las nanopartículas. Entonces, en el grupo hemos trabajado en diferentes, queriendo responder diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso para películas más gruesas que estas? Porque es bastante difícil medir el espesor de películas muy delgadas y además cuando se reporta una película muy delgada, cuando su espesor es de 5 nanómetros, en realidad es muy fácil decirlo, pero que un material tenga ese espesor es complicado por los métodos de depósito de películas delgadas. Es más fácil cuando estamos hablando sobre todo por debajo del límite de percolación, esto es que no tenemos una capa sólida, sino como muchas islas. Por supuesto, el resultado será diferente, ¿no? Otras preguntas que queríamos responder era, bueno, siempre se asume, como les decía yo, tanto experimental como teóricamente, que no hay evaporación del material. Sin embargo, sí se han encontrado algunos reportes experimentales en donde decían, bueno, sí hay algo de evaporación del material y principalmente esto lo veían cuando realizaban el experimento dentro de cámaras de vacío, que ven que después de hacer la irradiación para formar las nanopartículas, después de muchos pulsos y de repetir el experimento, los experimentos varias veces, veían que había algo de depósito en las ventanas de la cámara de vacío, indicando que había evaporación del material. Y bueno, hablando de que si esos experimentos se llevan a cabo a presión ambiente o en vacío, también quisimos estudiar cuál es el efecto de la presión del medio en el que se realiza esta irradiación. Y si hay evaporación, saber si hay formación de plasma, porque una vez que tenemos evaporación del material, como en un tiempo muy corto este material evaporado sigue interaccionando con el pulso láser, pues puede haber formación de plasma. Y por último, responder si un solo pulso láser es suficiente para producir el material. Entonces, bueno, voy a contar algunos de los resultados que obtuvimos. Entonces, bueno, acá este primer resultado se trata de una película delgada de oro, como se muestra acá en la caricatura, de 40 nanómetros depositada sobre un vidrio. Y este vidrio es un portaobjetos de microscopio. Y acá pueden ver ustedes una fotografía de este portaobjetos tomada con una cámara de teléfono celular. Y hicimos la irradiación láser en estas regiones que ustedes ven en círculos. Entonces, el área de irradiación del spot de láser era aproximadamente 3 milímetros. Y bueno, ven este rectángulo como negro, en realidad es porque la fotografía es mala, pues es más bien color dorado, color amarillo, es una película muy delgada de oro. Y bueno, irradiando con diferentes números de pulsos, de 1 a 500, y con diferentes densidades de energía de los pulsos láser, podemos ver que el resultado es que las zonas irradiadas se ven de diferentes colores. El color, delata la presencia de nanopartículas. Porque, bueno,
las nanopartículas producen una banda de absorción en el rango visible, las nanopartículas de oro en particular, de este tipo de tamaños. Y esta banda de absorción, pues básicamente se traduce en que nosotros podamos ver la luz transmitida o reflejada de un color distinto. Entonces, bueno, acá vemos el espectro de absorción como ejemplo, en negro de la película antes de ser irradiada, así es su absorción, su absorbancia. Y después de ser irradiada, por ejemplo, a 100 milijoules sobre centímetro cuadrado y 300 milijoules sobre centímetro cuadrado, vemos que su espectro de absorción es distinto. Acá está la banda en la que yo hablaba, que confirma la presencia de las nanopartículas. Entonces, bueno, un ejemplo de cómo cambian estas distribuciones de nanopartículas cuando se realiza el experimento a presión atmosférica o en vacío. Bueno, estos resultados son de una película de oro originalmente de 55 nanómetros sobre vidrio irradiada con 5 pulsos láser. En la primera fila, en un experimento a presión atmosférica para 3 diferentes densidades de energía de láser. Entonces pueden ver la formación de nanopartículas, una distribución de tamaño muy, muy desuniforme. Acá hay nanopartículas gigantescas y unas muy pequeñitas, lo mismo en este caso. Y luego repetimos el experimento en vacío y como pueden ver ustedes, pues la distribución de nanopartículas es más estrecha y los tamaños también. Entonces, bueno, acá hay una importancia del medio circundante en el que se realiza el experimento. Para cuantificar si tenemos o no evaporación del material, pues utilizamos estos espectros de absorción, porque los espectros de absorción de materiales metálicos, de nanopartículas en particular, tienen 2 contribuciones muy importantes. Cerca de la longitud de onda del ultravioleta, la absorción se debe a las transiciones interbanda y en el visible se debe a la propia absorción de la nanopartícula. Entonces, en el ultravioleta, estas transiciones interbanda no dependen de si el metal está en nanopartícula o está en película delgada, sino de la cantidad de metal que tenemos. De modo que si nosotros medimos la absorbancia en para estas longitudes de onda, podemos estimar si tenemos menos o mayor cantidad de oro. Entonces, bueno, acá a la izquierda tenemos los espectros correspondientes a las imágenes que mostré acá. Son las 3 densidades de energía a presión atmosférica y las mismas 3 en vacío. Y bueno, lo que vemos a presión atmosférica son las líneas sólidas, en vacío son las líneas punteadas y pues vemos que la absorbancia para longitudes de onda en el ultravioleta, para 355 nanómetros, por ejemplo, siempre es mucho menor en vacío. Eso nos indica que hay menos material que el experimento en las mismas condiciones realizado a presión atmosférica. Y si hacemos un cociente de cuál era la absorbancia que teníamos antes de irradiar la película y después de irradiarla, pues tendremos una aproximación de cuánto fue el porcentaje de oro o de metal que perdimos en este caso. Entonces, eso se muestra en esta diapositiva. En el eje vertical tenemos la absorbancia relativa medida a 350 nanómetros para diferentes espesores de la película original. Como les decía, nuestro interés era ver cómo era este efecto para películas más gruesas. Y bueno, obtenemos que estos valores van entre 0.2 y 0.4. Esto quiere decir que estamos perdiendo entre más de un 60% del material de oro que teníamos al principio. Y bueno, haciendo una comparación entre el experimento realizado a presión atmosférica que corresponde a las marcas rojas y el experimento realizado en vacío que corresponde a los puntos negros, pues vemos que tenemos mayor evaporación de material cuando el experimento se realiza en vacío. Respecto al
al diámetro de las nanopartículas, pues también haciendo una comparación, podemos ver que el tamaño promedio de las nanopartículas cuando el experimento se realiza en vacío, pues es un poco superior a 10 nanómetros, entre 10 y 15 nanómetros, sin importar demasiado el espesor de la película original. Y el experimento realizado a presión atmosférica, pues el tamaño de nanopartículas es mayor. ¿Esto a qué se debe? Bueno, hay varias razones, pero las dos principales es que el punto de evaporación depende de la presión. Entonces, haciendo una comparación de este punto de esta temperatura de evaporación, considerando simplemente el oro en bulto, no en película delgada, porque este número cambia, pues a presión atmosférica en la Ciudad de México, esto es a 600 torr aproximadamente, la temperatura que se alcanza para el punto de evaporación es alrededor de 2800 grados, pero cuando realizamos el experimento en vacío, y con esto quiero decir 10 a la menos 5 torr, pues esta temperatura es mucho más baja, ¿no? Es menos de la mitad. Entonces, evidentemente, si estamos realizando el experimento con la misma densidad de energía del láser, pues estaremos induciendo un aumento de la temperatura bastante alto que permite pues que haya mayor evaporación cuando el experimento se realiza en vacío, ¿no? Y otro punto importante cuando el experimento se realiza en una cámara de vacío es que este material que se evapora se puede expandir libremente alejándose de la película. Sin embargo, cuando se hace a presión atmosférica, pues por la presencia del aire, este material puede recondensarse sobre el material. Y de hecho, a este efecto le adjudicamos estas nanopartículas pequeñitas encima de las nanopartículas grandes. Pueden ver que tienen como material encima. Y ese es un fenómeno que le hemos adjudicado a justamente que no puede ocurrir esta expansión libre del material. Bueno. Pues estos experimentos nos permitieron corroborar que sí hay evaporación del material cuando utilizamos películas gruesas, que es un factor muy importante, es mayor al 60%, y bueno. En cuanto al número de pulsos, notamos, nuevamente muestro esta imagen, que cuando aumentábamos el número de pulsos teníamos una coloración diferente en las zonas irradiadas, que indica que las nanopartículas tienen un tamaño distinto, pero que después de múltiples pulsos, por ejemplo de 500, se veía prácticamente transparente, como es el vidrio. Entonces, observando estas zonas para saber si solo habíamos limpiado todas las nanopartículas producidas, lo llevamos a microscopio y lo que encontramos fue que pues no había presencia visible de nanopartículas, sin embargo, sí perforaciones que tienen aproximadamente el mismo tamaño de las nanopartículas producidas. Entonces, bueno, como siempre pasa, uno va y estudia y nos encontramos que había algunos reportes al respecto de estructuración de materiales utilizando esta técnica. Entonces, básicamente es, si se parte ya de nanopartículas que están sobre un vidrio, sobre un material dieléctrico, y se va aumentando el número de pulsos, pues lo que ocurre es que si la densidad de energía del láser es suficiente para calentar y para fundir este material, pues puede ser, dependiendo del punto de reblandecimiento del vidrio en este caso, que se formen pequeños agujeros ahí donde estaban las nanopartículas. Entonces, esto se debe a lo siguiente. Acá hay un punto muy importante. Estos vidrios normalmente son transparentes a las longitudes de onda con las que utilizamos el láser. Por ejemplo, a 355 nanómetros puede pasar perfectamente el vidrio y el láser no se absorbe. Si utilizamos otro láser muy común, en 532 nanómetros en verde, también puede atravesar. Entonces, si el haz láser puede atravesar, pues es difícil estructurar una superficie por métodos láser. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, que las nanopartículas absorben la radiación láser, se calientan y pueden, por procesos de difusión, calentar la superficie del substrato y estructurarlo.
Entonces, bueno, acá presento la imagen de un artículo en donde mostraron un mapa para diferentes números de pulsos y para diferentes densidades de energía, acá está milijoule sobre centímetro cuadrado de cada pulso, que encuentran formación de estos cráteres abajo para la región en blanco y no hay formación de cráteres para la región sombreada en azul. Por supuesto, pues va a depender nuevamente, pues del material del que está hecho el substrato abajo, ¿no? Y bueno, se han reportado agujeros de este tipo, por ejemplo, bueno, la verdad es que este es corto, voy a mostrar unos ejemplos distintos más adelante, con una profundidad, en este caso, de 4 nanómetros, y bueno, este sí es sumamente grande, este es de decenas de micras, pero bueno, también mostraré más adelante cómo se pueden hacer perforaciones con diámetros muy pequeños. En resumen, al irradiar una película delgada, metálica, depositada sobre un substrato dieléctrico, en este caso vidrio, pues podemos distinguir dos regímenes. Uno en el que se forman nanopartículas cuando estamos utilizando densidades de energía relativamente bajas y pocos pulsos, y cómo para incluso densidades de energía bajas pero muchos pulsos se produce la perforación de la superficie en donde estaban las nanopartículas. Bueno, esta técnica pues tiene muchas aplicaciones, una de ellas en las que estamos trabajando ahora en el grupo, que es la tesis de doctorado de Josafat Segura, es en producir este tipo de nanopartículas utilizando la irradiación láser, pero en vez de sobre un vidrio, poner una capa de un semiconductor sobre el vidrio, con la finalidad de que, bueno, se formen las nanopartículas y se puedan utilizar para procesos de fotocatálisis. Uno de los intereses que tenemos es utilizar estas nanopartículas para la degradación de fármacos en agua. La fotocatálisis pues se lleva a cabo por el semiconductor, por ejemplo por óxido de zinc, pero se sabe que utilizando las nanopartículas esta fotocatálisis funciona mejor. Y bueno, lo que estamos estudiando ahora es cómo producir estas nanopartículas sin dañar la capa de óxido de zinc abajo para que pueda seguir realizándose la catálisis. Entonces, pueden ver acá dos ejemplos. En el lado izquierdo, cómo se forman ya las nanopartículas metálicas sobre la película de zinc. Así se ve una película antes de ser irradiada. Pero, por ejemplo, bueno, y además el objetivo que buscamos es producirlo con un solo pulso para que sea más eficiente y más rápido. Acá podemos ver que si utilizamos una energía más alta, pues además de formar las nanopartículas, hay algunas grietas que se forman en la superficie del material. Esta parte fue estudiada por otro estudiante del grupo de licenciatura en física, justamente por Sebastián. Y podemos ver que acá sí hay un daño en el sustrato de abajo, ¿no? Entonces esto puede beneficiar o no el proceso de fotocatálisis que queremos mejorar. Bueno, entonces ahora voy a platicarles de otra aplicación, que es repetir estos experimentos, pero ya no sobre películas delgadas, sino sobre arreglos ordenados de nanopartículas que se depositan por otra técnica. Entonces, lo que están viendo acá es otra imagen de microscopía electrónica de barrido, en donde vemos triangulitos, y estos triangulitos son de oro. Su tamaño, esta barra es de 1 micra, entonces su tamaño es de algunos cientos de nanómetros, se pueden hacer de diferentes tamaños, y pues es un arreglo ordenado. ¿Esto cómo se hace? Bueno, estos no los hacemos nosotros, es una colaboración que tenemos con un grupo en Italia, en la Universidad de Padova, y básicamente cómo se depositan. Bueno, primero se parte de un substrato, en este caso algún tipo de vidrio, por ejemplo, esto es un cuarzo fundido, el SiO2, y el truco está en primero hacer una monocapa
de esferas, normalmente de poliestireno. Esto es látex. Y el truco está en que sea una monocapa. Si hacemos una monocapa, después hacemos un depósito de una película delgada. Entonces esta película, por ejemplo, acá estamos depositando, pues no sé, cromo, pensemos. Puede entrar solo por los intersticios que quedan entre las esferas de esta monocapa. Entonces acá ya se creció la película delgada. Después se retira la monocapa de esferas de poliestireno y entonces lo que nos queda es el depósito ahí en donde las zonas en donde pudo colarse el metal. Y esto en una vista superior es el resultado que se muestra en esta microscopía, ¿no? Estos arreglos ordenados de triangulitos, de prismas. Y bueno, se pueden hacer prismas bicapa, por ejemplo, depositando primero una película delgada de un metal y luego de otra. Y por supuesto, la separación tanto la separación como el tamaño de los prismas, pues va a depender del diámetro de las esferas de poliestireno inicial. Entonces, si partimos de un material ya de estos prismas ordenados, nuestra intención era hacer un trabajo para estudiar cómo las propiedades térmicas del metal y de lo que está abajo afectan el resultado. Entonces, en este trabajo hicimos una comparación de prismas de cromo, prismas de oro y unos prismas bicapa, en donde abajo eran cromo, arriba eran oro, y utilizamos dos substratos diferentes, un tipo de vidrio, que es el soda lime glass, y otro tipo de vidrio, el fused silica, pero esta combinación de materiales era interesante porque tiene diferentes puntos de fusión. Por ejemplo, cuando comparamos el cromo con el oro, el punto de fusión del cromo y de evaporación del cromo son muchos más altos que los del oro. Y en el caso de los substratos también, este vidrio se reblandece a una temperatura mucho menor que esta sílica fundida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue el resultado que tuvimos? Nuevamente, dos regímenes. Acá van a ver ustedes los resultados de irradiar primero los prismas de cromo sobre el fused sílica. Así se ven antes de la irradiación. Y hicimos una irradiación con un solo pulso láser a una longitud de onda de 355 nanómetros. Por supuesto, son láseres de nanosegundos de duración de pulso. Y lo que podemos ver es que para bajas densidades de energía, bajas, depende del material, pero en este caso estoy hablando de 300 a 350 milijoules sobre centímetro cuadrado, vemos que los triángulos ya no están más, sino que hay unas nanopartículas esféricas o semiesféricas. Y esto ocurrió nuevamente por este proceso de wetting que ocurría en la película delgada. ¿Qué pasa? Los prismas se funden y al fundirse se desplaza este metal en fase líquida para formar la esfera y cuando termina el pulso láser se solidifican y bueno, quedan las nanopartículas. Acá también se ven nanopartículas, pero ya también se ve como material evaporado desordenado por ahí. Y luego, pues encontramos que utilizando densidades de energía mucho más altas, bueno, 450, 550 milijoules sobre centímetro cuadrado, veíamos, además, en este caso, además de la presencia de nanopartículas, que son estas bolitas, ya una estructuración en el substrato, que en este caso es un poco más evidente porque se ven como formas geométricas. Y bueno, ahora les muestro cómo es la morfología de perfil. Pero lo que está ocurriendo a altas fluencias, a altas densidades de energía, es que ya hay una estructuración del substrato que estamos haciendo perforaciones en el fused silica. Entonces, bueno, veamos un resumen de resultados, una comparación de qué pasa al irradiar tres diferentes sistemas. El de prismas de cromo, prismas de oro y prismas bicapa. Todos sobre este vidrio fused silica y los tres ejemplos irradiados con 75 milijoules sobre centímetro cuadrado, un solo pulso. Y entonces lo que encontramos al repetir el experimento en las mismas condiciones es, estas imágenes son después de irradiar. Entonces vemos que los triángulos de cromo, los prismas de cromo, ahí están, como que no les pasó nada.
En cambio, a los prismas de oro ya no los encontramos más, sino que encontramos nanopartículas de diferentes tamaños, desordenadas por ahí, y en este caso encontramos nanopartículas bien ordenadas que quedaron en su posición original en donde estaban los prismas. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando hacemos la simulación de la temperatura, simplemente resolviendo la ecuación de calor, encontramos que para diferentes densidades de energía del pulso láser, pues la temperatura máxima alcanzada por el sistema varía, dependiendo de si tenemos cromo, oro o el material bicapa. Entonces, esta línea vertical naranja está en 75 milijoules sobre centímetro cuadrado, que es justo el ejemplo experimental que estoy mostrando acá abajo. Entonces podemos ver que para el caso del cromo, que es la línea negra, pues estamos alcanzando una temperatura, de acuerdo a la simulación, pues alrededor de los 1000 grados. Y esto no es suficiente para fundir los prismas de cromo. Sin embargo, en el caso del oro, pues estaremos encontrando una temperatura por arriba de los 1000 grados, que sí es suficiente para fundir el oro. Entonces se funde y se forman las nanopartículas, pero las encontramos de manera desordenada. Y bueno, y en este caso de los prismas bicapa, en realidad estos prismas fueron hechos con una base muy, muy delgada de cromo, de entre 3 a 5 nanómetros, y tienen 30 nanómetros de altura la parte de oro. Entonces es más oro que cromo, y lo que creemos, que no hemos podido confirmar experimentalmente, pero estos dos metales son miscibles para las temperaturas alcanzadas, es que estamos formando una esfera de una aleación entre estos dos metales. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que en este caso sí se forman las nanopartículas y acá también se forman las nanopartículas, pero en un caso son desordenadas y en otro caso son ordenadas. Bueno, básicamente lo que ocurre es que cuando nosotros irradiamos este tipo de nanopartículas, una vez que se funde el prisma, acá alcanzan a ver un paso intermedio de cuando se va a fundir, se está deformando, hay un cambio del centro de masas de esta partícula, se funde por la temperatura y salta. Esto es, se aleja del substrato y cae en una posición desplazada, ¿no? Y este es un efecto que también encontramos que se había estudiado. Y por supuesto, qué tan lejos cae, pues va a depender nuevamente de las condiciones del láser y de las condiciones del metal. Bueno, entonces por eso se desordena la posición de las nanopartículas cuando las pasamos de prisma a esfera porque los estamos fundiendo. Justamente para resolver esta dificultad es que alguno de nuestros colegas sugirió que utilizáramos esta capita de cromo. Por eso nuestro interés en los prismas bicapa. Porque esta capa de cromo, se sabe que el cromo se pega muy bien, se adhiere muy bien a los vidrios, de modo que cuando repitiéramos el experimento íbamos a evitar este salto de las nanopartículas metálicas. Y efectivamente eso fue lo que encontramos. Pueden ver acá que las nanopartículas permanecen en sus posiciones originales con los arreglos hexagonales, y acá pueden ver un acercamiento en donde vemos ya la nanopartícula esférica bien centrada en la posición original del prisma, y incluso que quedan algunas partículas muy pequeñitas en los bordes de donde estaba colocado el prisma originalmente. Aún no hemos podido determinar la composición de estas pequeñas bolitas. Creemos que es cromo, pero bueno, ahí todavía tenemos trabajo por hacer para determinar qué es lo que está ocurriendo. Digamos que el resultado más importante de este trabajo es que pudimos ir cambiando la morfología de estos arreglos periódicos de nanopartículas metálicas, partiendo de prismas, terminando en esferas, y esto, por supuesto, tiene una gran consecuencia en su absorbancia óptica. Acá pueden ver los espectros de absorbancia para las diferentes estructuras. En el caso no irradiado, me refiero a los prismas, es el negro, que tiene estos dos máximos que están asociados al plasmón debido a
los plasmones, en este caso la aproximación dipolar y cuadrupolar. Y a medida de que vamos irradiando con diferentes energías, pues estamos modificando su morfología y entonces lo que tenemos es un cambio, un desplazamiento en la banda de absorción. De hecho, desaparece una completamente y la otra llega hasta las longitudes de onda en el rojo, en el visible, porque inicialmente están en el infrarrojo, conocidas de las nanopartículas esféricas ordenadas. Bueno, como les decía yo, en el segundo régimen, cuando empezamos a perforar el substrato que está abajo, pues si queremos cuantificar qué tanto lo podemos perforar, acá hay una caricatura de lo que ocurre, ¿no? Se evapora el prisma y ahí donde se evapora deja una perforación en el substrato. Entonces, bueno, lo hemos analizado con microscopía de fuerza atómica. Entonces, ustedes, acá has visto desde arriba, acá estos triangulitos son las posiciones de los prismas originales. Y si vemos su morfología superficial, encontramos que ahí hay valles. Y que estos valles, en particular para dos condiciones que presento, su profundidad es alrededor de 20 nanómetros. Y bueno, su diámetro pues depende del lado de los prismas originales. Pues básicamente, ¿qué está ocurriendo y qué comparación hicimos? Bueno, utilizamos dos substratos, el de vidrio, el que les decía de soda lime glass, y el de fused silica, que tienen diferentes puntos de reblandecimiento y de evaporación. Entonces pueden ver acá ustedes que nuevamente con las simulaciones de la temperatura encontramos que la máxima temperatura alcanzada para los prismas de cromo obedece este comportamiento para diferentes densidades de energía. Y entonces podemos encontrar que para un cierto intervalo de densidades de energía del láser alcanzamos el punto de fusión, el punto de fusión del vidrio, y necesitamos fluencias todavía más altas para alcanzar el punto de fusión del fused silica, y así es como podemos producir las perforaciones. Aquí es muy importante decir que esto ocurre cuando tenemos combinaciones con metales como el cromo, cuyo punto de fusión y de evaporación es mucho más alto, porque acá el punto de fusión del cromo está muy por arriba y eso permite que no se forme la nanopartícula esférica, sino que funda lo que sea que está abajo, respetando la morfología de los prismas. Si alcanzáramos primero el punto de fusión del metal, pues formaríamos una bolita y las perforaciones serían más bien esféricas, que es algo en lo que estamos trabajando, en poder controlar esta morfología para hacer perforaciones en vidrios. Entonces, bueno, acá simplemente hay una comparación del experimento realizado sobre estos substratos de fused silica, que es cuarzo fundido, y de vidrio. Y entonces, bueno, para la misma condición encontramos que en vidrio prácticamente estamos destrozando la superficie del vidrio, pues porque su punto de reblandecimiento es mucho más bajo que en el caso del cuarzo fundido. Entonces, bueno, acá, ¿qué condiciones de energía se van a utilizar? Pues depende del substrato que queremos nanoestructurar. Acá pueden ver otro ejemplo de cómo con bajas energías, bueno, acá están los prismas, después ya tenemos las perforaciones, y aumentando la densidad de energía, pues como les decía, podemos prácticamente hacer muchas diferencias y destrozar la superficie. Bueno, entonces, como resumen, pues la irradiación de películas delgadas nos permite nos permite formar nanopartículas cuyo tamaño y distribución de tamaños pues va a depender de muchas condiciones, pero hemos encontrado que es más conveniente hacerlos en vacío, son más pequeñas y la distribución de tamaños es también más pequeña. Para las condiciones que nosotros hemos estudiado, esto es decir, con espesores de películas más grandes, mayores a 20 nanómetros, hemos encontrado evaporación del metal en todos los casos. Cuando vamos más abajo no encontramos la formación de nanopartículas.
Y bueno, también que cuando utilizamos un número muy grande de pulsos o cuando utilizamos incluso con un solo pulso podemos hacer perforaciones en el substrato debajo. Y bueno, en el caso de los arreglos de prismas, pues nuevamente tenemos dos regímenes, uno en donde podemos pasar de prismas en arreglos periódicos a esferas, nanopartículas esféricas también ordenadas, y que pues con energías más altas podemos hacer la perforación del substrato. Entonces, bueno, veo que me quedan 10 minutos, entonces prefiero saltar la segunda parte porque si no, simplemente no voy a terminar. Y quisiera ir entonces a mostrar los estudiantes y los colaboradores de estos resultados que presenté. Pues principalmente la fabricación de las nanopartículas con las películas delgadas. Empezamos a trabajarlo con Adriana Canales, también estudiante de física, que hizo la tesis con nosotros en el grupo y que ahora está haciendo su doctorado en Suecia. Y bueno, ya de la parte de nanoestructuración con capas abajo, Sebastián Negrete está trabajando en ello. En la parte de prismas está trabajando Artemisa, también ellos tres, estudiantes de física, ex estudiantes de física de la facultad, y con Diana García, cuya foto no tengo, pero bueno, Diana García y Artemisa Mazón están ahora haciendo su doctorado y están trabajando en esto de la irradiación de prismas para controlar diferentes propiedades del proceso. Y bueno, Josafat, que está acá, es estudiante de doctorado del posgrado en ciencias químicas, entonces él es el que se está encargando de utilizar estos materiales para la degradación de fármacos mediante fotocatálisis. Y bueno, también acá muestro mis colaboradores que no son del grupo de investigación, el doctor Tupac García de la UACM, y pues nuestros dos colegas, Tiziana Sesca y Giovanni Mattei de la Universidad de Padova, que son quienes nos proveen de estos arreglos periódicos de prismas. Ellos son especialistas no solo en producir estos materiales, sino en caracterizarlos para explotar sus propiedades ópticas. Y bueno, estos dos colegas, Oleg Kolokovstev del mismo instituto en el que trabajo, que nos ayudó a iniciar con las simulaciones de la temperatura, y el doctor Alejandro Reyes Esqueda del Instituto de Física de la UNAM, que colabora en las diferentes etapas, en todas las etapas de estos estudios. Y bueno, acá está mi grupo de trabajo en dos diferentes fotos porque es muy difícil juntarlos a todos, entonces algunos están acá y otros están en la otra fotografía. Y bueno, muchas gracias por su atención y estaré muy agradecida de responder sus preguntas. Gracias. Gracias, Citlali. Bueno, pedimos a los asistentes a la sesión de Zoom que enciendan sus micrófonos para darle un aplauso a la doctora Citlali. Sí. Muy bien, pasamos a la fase de preguntas. Pueden hacerlos aquí en Zoom, pueden hacerlo, o en los comentarios en la página del Departamento de Física también se pueden hacer las preguntas. Alejandro, creo que quieres hacer una pregunta. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Citlali, por la charla. La verdad es que está bien padre el trabajo, está bonito. Y pues, bueno, estamos cercanos, digamos, a los temas de trabajo. Me llamó la atención esto de las partículas que tienen particulitas chiquitas trepadas sobre ella, ¿no? Que están como chispas de chocolate. Se me ocurre que pudieran ser de mucha utilidad, sobre todo como para hacer por estos efectos de concentración de densidades de carga que creas un efecto de amplificación de campo eléctrico intenso. No sé si tengan algo en mente en esa dirección o qué han pensado para aplicar o para usar, digamos, estas estructuras, porque creo que pudiera ser interesante. Y la otra cosa que me llama la atención es de esta situación en la que puedes
quemar, digamos, fundir el vidrio y entonces puedes nanoestructurar el sustrato. ¿Qué tipo de aplicaciones están pensando? ¿En qué dirección pudiera ser útil? Sí, gracias. Bueno, primero respondiendo a las nanopartículas decoradas con otras encima, en realidad nosotros hemos querido quitarnos las de encima porque no tenemos control. O sea, están ahí, pero no tenemos control de cuántas hay. Esa es nuestra principal dificultad. Por supuesto que si lo pudiéramos hacer ordenadas, espaciadas, y pues eso sería maravilloso, ¿no? Al menos controlar cuántas les pones encima. Pero igual y pues no es tan necesario, ¿no? Porque, o sea, igual y pueden funcionar, no sé. O sea, si las funcionalizas, pues no te importa, ¿no? O sea, si están ordenadas o no, o sea, si no quieres que interactúen entre ellas, a lo mejor no es tan importante, no sé. Pues sí, ahora que lo dices, nosotros lo tomamos como este es un proceso fuera de nuestro control y entonces las hemos ignorado prácticamente, así como, bueno, ya, pasémonos a vacío porque ahí las cosas salen más limpias y con mayor control. Se me ocurre que para hacer, pues sí, como dices, pudiera ser interesante porque además son las nanopartículas encima. Gracias por la idea. No, gracias por la idea. No sé. Vamos a sacar todos nuestros substratos con esas nanopartículas para probarlas ahora, ¿no? Y respecto a la otra pregunta que haces de estructurar la superficie. Bueno, pues primero lo que pensamos es tratar de hacer fácilmente cambiar las propiedades de la superficie. Por ejemplo, para hacer que un vidrio no se empañe, si tú le pones más rugosidad, si haces estos agujeritos, pues ya no se te empañan. Pero queremos hacer una forma barata. Digamos, esto todavía no es tan barato porque hay que ponerle el recubrimiento y hay que irradiarlo con láser, pero digamos, una posible aplicación va para allá. La que sí hemos usado, que pues ya no me dio tiempo de explicarlo porque me colgué porque me colgué con la presentación, es para sacar, como estamos evaporando un poco de material que está abajo de lo del substrato, es para estudiar la composición de vidrios. Porque un modo de estudiar composición es generar plasma inducido con láser de una superficie. Esto es, haces incidir el plasma, evaporas un poquito de material, generas el plasma y estudias la emisión óptica. Entonces, en vidrios es muy difícil porque el haz láser atraviesa el vidrio y mejor le hace fracturas adentro en vez de en la superficie. Entonces, lo que hemos encontrado es que si tú le pones ahí unas rociaditas de nanopartículas, cuando le das un pulso láser, sacas las nanopartículas, evaporas un poquito de vidrio, no dañas la superficie, o sea, unos colegas lo aplicaron para hacer análisis de piedras preciosas, ¿no? En gemas en donde tú no quieres dañarles, no quieres darles un lacerazo y perforarlas. Entonces les pones un poco de material nanométrico, les sacas, puedes así evaporar un poco de material, poquitísimo, y puedes estudiar su composición. Entonces, digamos, esas son las dos aplicaciones en las que nosotros estamos interesados, ¿no? Hay otras que hemos leído, como que pues si ya son de micrómetros, pues hacer arreglos para múltiples lentes en dieléctricos, ¿no? Y bueno, esas son las tres que puedo mencionar. Muchas gracias. Pasamos a una pregunta del Facebook. Adrián Huerta dice, hola Citlali. No sé si tenga mucho sentido mi pregunta, pero cuando te refieres a la percolación, ¿te refieres a percolación de conectividad, es decir, dominios conectados que pueden ser líquidos, o de rigidez, es decir, conectados a través de dominios sólidos? En el caso cuando lo mencioné, me refería a primero fabricar una película delgada. Entonces, en ese caso me estaba refiriendo al sólido, a que pues muchos autores reportan, teníamos una película delgada de 3 nanómetros o de 5 nanómetros, pero en realidad, y sobre todo cuando estás hablando de una película metálica, o sea, es que tú le mides la conductividad y es que ni siquiera tienes... no tienes ni un resultado uniforme ni es fácil de medir porque no tienes en realidad una capa continua, sino dominios que están pues ahí como algunos conectados, otros no. Entonces me refería a eso, a que
bueno, poder hacer algo reproducible que está por abajo de este límite no es tan fácil y que pues es mejor si nos vamos un poco más arriba. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta aquí en Zoom? ¿No? Esperamos a ver si hay más preguntas en Facebook. Mucha gente lo estaba viendo, pero creo que no hay preguntas. Sí, bueno, es que... Les quedó muy claro. No sé si puedo hacer una última Sí, sí, preguntita claro, rápida. claro. Lo que lleguen más Eh, preguntas. Ahorita estaba recordando pues que no me queda muy claro qué miden ustedes cuando miden absorbancia. Es el logaritmo base 10, ¿no? De la transmitancia. Ujú, ujú. Eso está más bien relacionado con extinción, ¿verdad? O sea, Sí, no tanto... Ok. Entonces, si tienes partículas grandes, igual ahí el esparcimiento te mete ruido, ¿verdad? sí. Ok. ¿Experimentalmente hay alguna forma de, de separarlo? Es decir, de quedarte solo con absorción o no. Esto en el Ex- contexto de cómo lo simulo yo desde el punto de vista teórico. O sea, ¿qué tengo que calcular para reproducir la absorbancia? Eso Sí, no me sí, queda claro. sí, por supuesto. No, no tenemos modo de separarlo. Eh, Evidentemente, pues hacemos una comparación de cuando tenemos la película continua y entonces, bueno, en ese caso, pues no nos preocupamos. Y digamos, cuando tenemos las nanopartículas, pues por abajo de 40 nanómetros, creemos que es una aproximación razonable, pero pues hemos tenido unas sí muy gigantescas, ¿no? O sea, yo mostré unas diapositivas en donde teníamos de, pues no sé, de 800 nanómetros, ¿no? Eso es gigantesco. No tenemos cómo resolverlo, no usamos mucho esos espectros. Eh, pues sí, porque experimentalmente pues tenemos toda la contribución, ¿no? No. Entonces sí, cuando hablamos con ustedes los teóricos, solo algunos de nuestros resultados experimentales pueden ser hermosamente simulados. Así. Muy bien, si hay otra pregunta en Facebook. Zaida Urbán Morlán. Al inicio de la ponencia habló de materiales poliméricos. ¿Cómo sería la aplicación en este caso? Bueno, yo no trabajo directamente en ello, pero hay una investigadora en mi grupo, la doctora Beatriz de la Mora, que tiene pues mucho interés en hacer sensores. Entonces, hay algunos sensores que se basan justamente en la respuesta óptica de estas nanopartículas depositadas sobre materiales. El chiste es que cuando se pone alguna sustancia sobre estas nanopartículas, cambia, puede haber un corrimiento en esta banda de absorción óptica que comenté, y entonces pues hay un gran interés en poder hacer este tipo de sensores en materiales flexibles, que no tengas un material pequeño de vidrio, sino que lo puedas hacer sobre un plástico, pero tiene alto grado de dificultad porque se requiere bueno, uno, poder depositar una película sobre este material flexible. Entonces, pues nosotros hemos probado sobre diferentes plásticos, pero la realidad es que hay muchos que la película de oro se va con el dedo. Entonces, primero hay que poder hacer una buena película sobre un material flexible. Y luego encontrar las condiciones de irradiar con el láser que no quememos el sustrato que está abajo, sino que simplemente alteremos la película. Entonces, bueno, ese es uno de nuestros intereses principales y bueno, ahí vamos, al menos hemos encontrado ya una serie de plásticos en donde podemos hacer los depósitos de las películas y bueno, estamos probando diferentes condiciones. Luego habrá que ver qué tanto dura este dispositivo, ¿no? Qué tanto cuántas veces lo podemos doblar, si no con eso alteraremos la propia morfología de las nanopartículas o que las desprendamos, ¿no? Entonces, bueno, es de gran interés por eso. Muy bien. Tengo un comentario y una pregunta. Paula Méndez, muchas gracias por la socialización de este tema. Saludos desde Colombia.
Santiago Patiño Roa, igual saludos desde Colombia, me preguntaba cuál es la influencia en las propiedades o los resultados del experimento entre una superficie con nanopartículas, partículas ordenadas y de tamaños similares y otras que no lo sean. Sí, muy buena pregunta. Bueno, primero, gracias, que ya me comentaban las organizadoras, Adriana y Roxana, que este seminario se ve en diferentes, no solo en México, y eso, qué bien, muchas gracias por asistir. Saludos a Colombia. Es una pregunta muy pertinente, porque justamente por eso quisimos empezar con arreglos periódicos ordenados. O sea, para empezar, esos arreglos periódicos pues ya tienen propiedades ópticas lineales y no lineales importantes. Yo no mostré ningún resultado de cómo se alteran estas propiedades ópticas. En nuestro caso, lo importante era empezar con un patrón controlado. De todas tienen el mismo tamaño, todas están espaciadas a la misma distancia para saber cómo todos nuestros parámetros experimentales modifican la morfología de ellos y el substrato que está abajo. Entonces, lo que ocurre cuando tienes nanopartículas de diferentes tamaños o más cerca o más lejos, bueno, puede ser que las perforaciones no van a ser uniformes. Otra, como mencionaba el doctor Alejandro, pues teniendo nanopartículas muy cerca entre ellas, pues pueden provocar la amplificación de este campo del pulso láser incidente y que haya, por ejemplo, mayor temperatura ahí y de nuevo no hacer una estructuración uniforme. Otros artículos han reportado que para energías muy bajas, cuando se empiezan a calentar estas nanopartículas, pues si se funden, se desplazan y pueden formar nanopartículas más grandes en vez de estructurar abajo, pero también, es que hay muchos factores ahí, ¿no? Para densidades de energía más altas, estas nanopartículas grandes, en vez de perforar, se pueden dividir para formar nanopartículas más pequeñas. Entonces, digamos, al tener una combinación de tamaños y de posiciones, pues simplemente aumentaremos las posibilidades del resultado en la nanoestructuración del material, y eso no es conveniente si queremos tener algo muy ordenado y muy organizado. Finalmente, si queremos que un vidrio no se empañe porque sea más rugoso, pues sí podemos hacer algo desordenado sin ningún problema. Ay, Adriana, no te oigo. Tienes tu micrófono apagado. O quito una cosa o pongo otra o me fijo, perdón. Un comentario, Saida Urbán Morlán. Gracias, doctora. Muy interesante su ponencia. Muy bien. Seguimos. Omar Ursuriaga Nájera, desde Brasil. Mi pregunta es si la profesora ya realizó microhuecos en un wafer de silicio usando láser pulsado. Gracias. Qué bonito que también nos escuchan en Brasil. No lo hemos hecho nosotros. Hemos leído de algunos grupos que lo han reportado, principalmente no para nanoestructurar la superficie, sino para estudiar también la composición de la oblea de silicio. Ahora pienso que pues también puede hacerse de manera ordenada y que eso sí podría tener aplicaciones electrónicas, porque pues el silicio sí es muy usado. Probablemente sí hay bibliografía al respecto. Nosotros no, en particular, no lo hemos intentado. Es una buena idea. Gracias. Parece que no hay más preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Citlali. Agradecemos de nuevo que nos hayas acompañado en el seminario y muchas gracias también a los que estuvieron pendientes de la transmisión y muchas gracias. Los seguimos esperando para siguientes pláticas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la Un invitación. abrazo. Un gusto Excelente verlos. Un abrazo. 2021. Igualmente.